Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y específicamente en uno de los eventos más glamorosos y a la vez escandalosos, el Festival de Cannes. Prepárense porque vamos a desentrañar el supuesto escándalo que ha envuelto a Kerem y Ande, y vamos a ver si esto es una cuestión de clase social, una traición o simplemente el típico drama de Hollywood. Antes de zambullirnos en este torbellino de chismes y supuestas verdades, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Denle a la campanita también para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Vamos directos al grano. El titular nos plantea una pregunta intrigante: escándalo en Cannes, Kerem vs Ande. ¿Clase social o traición? La verdad. Y es que cuando pensamos en Cannes, nos vienen a la mente vestidos de alta costura, alfombras rojas, estrellas de cine y por supuesto, un montón de rumores que a menudo se convierten en noticias. En este caso, los nombres que resuenan son Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos figuras muy queridas y seguidas en el panorama turco e internacional. Han estado juntos, han roto, se han rumoreado reconciliaciones, y ahora, parece que Cannes ha sido el telón de fondo para una nueva controversia. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que está circulando en redes sociales y medios de entretenimiento, sugiere un enfrentamiento, una tensión palpable entre Kerem y Hande durante el festival. Pero, ¿cuál es la raíz de este conflicto? El titular nos da pistas: clase social o traición. Empecemos por la idea de la clase social. En el mundo del entretenimiento y especialmente en eventos de la talla de Cannes, las apariencias lo son todo. A menudo las celebridades pertenecen a círculos sociales distintos, con diferentes niveles de acceso, influencia y estilos de vida. Se rumorea que Kerem, conocido por su estilo de vida más occidentalizado y su éxito internacional, podría haber sentido alguna incomodidad o diferencia de trato en comparación con Hande, cuya imagen pública está más arraigada en la tradición turca y quien ha cultivado una base de fans incondicionales en su país de origen. Podría ser que durante el festival, las dinámicas de poder, los protocolos o incluso las interacciones con otros invitados hayan generado fricciones. Quizás se trate de diferencias en la forma de desenvolverse en estos ambientes de élite, o de percepciones sobre quién pertenece a ciertos círculos. Es un tema delicado, pero en el mundo de las celebridades, las comparaciones y los juicios basados en la imagen y el estatus son pan de cada día. Podríamos estar hablando de que uno se sentía más cómodo o más en casa que el otro, y esa diferencia haya creado un ambiente tenso. O quizás se refiera a que uno de ellos, por su trayectoria o conexiones, tuvo un trato preferencial que el otro no recibió, generando resentimiento. La verdad es que en la vorágine de Cannes, donde cada movimiento es observado y analizado, cualquier mínima disparidad puede ser magnificada. Ahora pasemos a la otra arista del escándalo: la traición. Esta palabra siempre suena dramática y, en el contexto de una relación, puede referirse a muchas cosas. En el caso de Kerem y Hande, sus vidas sentimentales han sido un constante foco de atención. Después de su ruptura, se han especulado innumerables veces sobre posibles nuevas parejas o incluso una reconciliación. Podría ser que en Cannes, uno de ellos haya sido visto o fotografiado en compañía de otra persona de una manera que haya sido interpretada como una traición por el otro. O quizás la traición no sea romántica en sí, sino profesional. Podría ser que uno haya actuado de manera que haya perjudicado los intereses del otro en el festival, o haya revelado información confidencial. Las traiciones en el mundo del espectáculo son a menudo sutiles, y pueden manifestarse de formas muy diversas. Podría ser desde un comentario malintencionado hecho a un periodista, hasta un pacto secreto con un rival profesional. O incluso una traición a la confianza mutua, a los acuerdos que pudieran tener como expareja o como colegas. En Cannes, donde las cámaras están por todas partes y los secretos rara vez duran mucho, cualquier tipo de infidelidad, ya sea emocional, profesional o de amistad, puede explotar como una bomba mediática. Lo interesante de este titular es que nos invita a pensar si estos dos elementos, la clase social y la traición, están interconectados. ¿Podría ser que las diferencias de clase social hayan creado un terreno fértil para la desconfianza y, consecuentemente, para la traición? Por ejemplo, si Kerem se sintió superior o más influyente en Cannes debido a su clase, pudo haber actuado de una manera que Hande percibió como una falta de respeto o una traición a su relación o amistad pasada. O
Por el contrario, podría ser que una supuesta traición haya exacerbado las inseguridades de Ande relacionadas con su estatus social en comparación con el de Kerem. Es un círculo vicioso complejo de analizar. Además, no podemos obviar el papel de los medios y las redes sociales en la amplificación de estos rumores. En Cannes, cada instante se convierte en noticia. Un cruce de miradas, una conversación privada captada por un paparazzi, una publicación ambigua en Instagram, todo puede ser interpretado y magnificado. Los fans, siempre ávidos de detalles sobre sus ídolos, se convierten en detectives, analizando cada pequeño gesto y cada palabra. Y es aquí donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina peligrosamente. Lo que empieza como una pequeña chispa de especulación puede convertirse en un incendio mediático que arrase con la reputación y la privacidad de las personas involucradas. Para intentar desentrañar un poco más esta madeja, podríamos considerar las trayectorias profesionales de Kerem y Ande. Kerem Bürsin, con su origen americano y su formación en el extranjero, ha cultivado una imagen de actor cosmopolita, con una fuerte presencia en redes sociales y colaboraciones internacionales. Hande Erçel, por su parte, ha labrado su éxito principalmente en Turquía, convirtiéndose en una de las actrices más populares y queridas del país, con una fuerte conexión con su audiencia local. Estas diferencias en su camino hacia la fama podrían haber influido en cómo se desenvolvieron en un evento tan internacional como Cannes. Se sintió Kerem más cómodo en ese ambiente de alta sociedad, mientras que Hande, quizás, se sintió un poco más expuesta o fuera de su zona de confort. Esto, a su vez, podría haber generado tensiones. Por otro lado, pensemos en la posibilidad de una traición. En el mundo de las relaciones de celebridades, la presión mediática y la distancia pueden ser factores determinantes. Si Kerem y Hande mantuvieron una relación y luego rompieron, es natural que ambos sigan sus vidas. Sin embargo, cualquier nueva relación, o incluso una amistad cercana con otra persona, puede ser vista con recelo por sus seguidores y por la prensa. Pudo haber sucedido que uno de ellos, en Cannes, haya tenido un encuentro con una persona que el otro considerara inapropiado. O quizás las supuestas traiciones no se refieren a un triángulo amoroso, sino a un quiebre de confianza en un nivel más profundo. Por ejemplo, si tenían un acuerdo para apoyarse mutuamente en Cannes, y uno de ellos rompió ese acuerdo, podría ser considerado una traición. Es importante recordar que en muchos casos, la información que llega a nosotros son rumores y especulaciones. Los equipos de representación de los artistas suelen ser muy celosos de su privacidad, y rara vez confirman o desmienten los chismes. Por lo tanto, lo que vemos y leemos puede ser una construcción mediática, una narración que se alimenta del interés público. El titular "La verdad" es particularmente llamativo porque nos promete desvelar lo que realmente sucedió, pero en la práctica, la verdad, en estos casos suele ser escurridiza y multifacética. Analicemos los posibles escenarios concretos que podrían haber ocurrido en Cannes. Imaginemos que Kerem, al ser un actor con una proyección más internacional, fue invitado a eventos exclusivos donde la élite de Hollywood y Europa está presente. Quizás durante estas reuniones se haya sentido más integrado, mientras que Hande, al no tener la misma red de contactos o el mismo bagaje cultural en esos círculos, haya experimentado una sensación de aislamiento. Esto podría haber llevado a comentarios o actitudes que uno de ellos haya interpretado como una falta de apoyo o incluso una falta de respeto, alimentando la idea de una traición a su vínculo o amistad. O tal vez, la situación se dio al revés. Imaginemos que Hande, a pesar de su arraigo en Turquía, es una figura tan popular que atrae la atención de figuras importantes en Cannes. Quizás Kerem, sintiéndose un poco desplazado o inseguro ante la popularidad de Hande en ese contexto, haya tenido reacciones que hayan sido malinterpretadas. La traición aquí podría ser una falta de confianza en la capacidad del otro para manejar la situación o incluso un intento de minar su protagonismo. Otro escenario posible es que se trate de un malentendido. En un ambiente tan cargado de expectativas y bajo el escrutinio de miles de cámaras, es fácil que un gesto, una palabra o una acción sean malinterpretados. Lo que para uno era una interacción inocente, para el otro pudo haber sido una señal de algo más profundo, ya sea una falta de lealtad o una demostración de una diferencia irreconciliable en sus valores o estatus. La palabra clase social en el contexto de celebridades también puede referirse a la forma en que se presentan y se comportan. ¿Hubo momentos en los que Kerem adoptó un aire de superioridad que incomodó a Hande? ¿O Hande se sintió juzgada o menospreciada por algún comportamiento de Kerem que él consideraba normal en su círculo?
Estas son preguntas difíciles de responder sin información de primera mano, pero es la especulación que rodea este tipo de titulares. Y la traición podría ser algo tan simple como un comentario que se hizo a la prensa sobre el otro en un tono no del todo favorable, o una negativa a apoyar un proyecto o una iniciativa del otro. En el mundo del espectáculo, la lealtad y la confidencialidad son bienes muy preciados, y su quiebre puede tener consecuencias devastadoras. En definitiva, este escándalo en Cannes, centrado en Kerem y Ande, parece ser un cóctel explosivo de factores. Por un lado, las diferencias, reales o percibidas, en su estatus social y su forma de desenvolverse en el mundo del entretenimiento. Por otro lado, la sombra siempre presente de las traiciones, ya sean románticas, profesionales o de amistad, que acechan en las relaciones de las celebridades. Y por supuesto el poderoso motor de la especulación mediática que sin piedad, se encarga de dar forma a estas narrativas. Lo que sí está claro es que independientemente de la verdad específica detrás de este incidente en Cannes, el caso de Kerem y Ande nos recuerda la fragilidad de las relaciones públicas y la presión constante a la que están sometidas las figuras del espectáculo. Es un mundo donde la fama puede ser tan efímera como un flash de cámara, y donde los rumores, como la hierba mala, parecen crecer sin control. Así que, ¿cuál creen ustedes que sea la verdad detrás del escándalo de Kerem y Ande en Cannes? ¿Fue una cuestión de diferencias insalvables en su clase social, o hubo una traición que rompió los lazos? O quizás, como suele ocurrir, la realidad sea una mezcla de ambas cosas, magnificada por el brillo y el escrutinio de la alfombra roja. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades del mundo del espectáculo y los rumores que lo rodean. Resumiendo, hemos explorado las posibles razones detrás del supuesto escándalo en Cannes entre Kerem y Ande, analizando si se trata de diferencias de clase social, de una traición, o de una combinación de ambos, todo ello envuelto en la vorágine mediática. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías y si creen que hay algo más que debamos considerar. Sus comentarios son lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman los chismes del espectáculo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.